Hola chicos, técnicas emergentes. Esa tecnología punta que se está moviendo, que hierve ¿eh? en los centros de investigación por el mundo y que cada dos por tres nos dan una sorpresa. Hoy ha salido un móvil que hace esto, oye, que ahora se puede hacer esto otro, tal, que convierte en el mundo pues en mucho más interesante. Tenemos que dar gracias de estar viviendo este momento. Yo siempre considero que es mucha más la parte positiva que la negativa de lo que está aconteciendo. ¿eh? A lo mejor es solamente mi actitud y podría ser que viviendo entre las pestes de la Edad Media hubiera pensado lo mismo, no lo sé. Bueno, mira, sabes que estoy suscrito a esta revista Investigación y Ciencia, que es la traducción española de la Scientific American. Siempre que me digas alguna palabra en inglés, no hagas caso, porque soy un desastre de la pronunciación. No soy, no soy políglota. Bueno, de vez en cuando aparece un número como este, que es el febrero del 2020, y que puedes conseguir en los kioscos un poquito que tienen una una venta más consistente de revistas científicas que las meras de divulgación popular. Pero en fin, eh, como no pretendo en absoluto, Dios me libre, robar protagonismo a estos científicos y a estos publicadores de ciencia, a los que estoy muy agradecido. Es cierto que hay artículos que de principio a fin digo, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? No entiendo nada. Pero sin embargo, siempre me ha sorprendido la capacidad de vulgarizar, en el buen sentido de la palabra, es decir, hacer asequible al vulgo, a los no especialistas como yo, ¿eh? Sobre temas realmente complejos y de alta tecnología. Esta revista tiene esa cualidad, cosa que otras revistas científicas he observado que no. Vamos, que naufrago más en ellas que en esta. ¿eh? Lleva muchos años en el mundo de la divulgación científica y tiene cierta maestría en ello. Vamos a ver si me acompañáis en esta lectura de estas nuevas 10 tecnologías que nos apuntan y que al no ser yo especialista en ninguna de las técnicas estas, pues me he tenido que parar un momento a buscar palabras, a leerlo dos veces, tres veces antes de entenderlo, el redactado siquiera, y es de aquello que tú te puedes beneficiar, de mi incultura. En fin, allá vamos. Y hay un previo que digo, sí, también lo voy a leer. Y dice, algún día, una de las técnicas emergentes recogidas en este informe nos permitirá teletransportarnos virtualmente a un lugar lejano y sentir los apretones de manos y los abrazos de otros viajeros cibernéticos que estén por Marte o tal, y lo sentiremos, dice. Otros adelantos están a punto de volverse corrientes. Los robots humanoides y animaloides, es decir, falsos humanos y falsos animales, diseñados para socializar con la gente, para contactar con la gente, tener relación con la gente. Un sistema, entre otras cosas, para localizar el origen de un brote de fiebre aftosa en cuestión de segundos. También eso será posible. Oye, fiebre aftosa, muy contagiosa. En fracción de segundos, dado a los mecanismos que hay hoy, sabemos dónde se ha desarrollado. En estos momentos en que estoy haciendo este vídeo, tenemos la crisis del coronavirus, que está dando quebraderos de cabeza. Bueno, pues ya veis por las noticias que una de las dificultades mayores es encontrar
el brote, el origen, la causa, el espacio, la habitación donde se dio ese contagio que se está propagando ahora por tal sitio. ¿Para qué? Para tener en cuenta a las personas. Bueno, pues dice que será posible hacerlo en segundos. Lentes minúsculas que allanarán el camino hacia las cámaras en miniatura. Una cámara, sobre todo si la buscas buena, no puede prescindir de los lentes ópticos antiguos. Bueno, pues está a punto y se están dando pasos en unas lentes excepcionales que luego hablaremos. Unos plásticos fuertes también y biodegradables, fuertes, que aguanten, como los actuales, pero que sean biodegradables, que puedan fabricarse a partir de residuos vegetales que de otro modo serían inútiles, que hoy los estamos quemando, los estamos enterrando. Y sistemas también de almacenamiento de datos basados en el ADN, que guardarán con fiabilidad ingentes cantidades de información mediante el ADN. En colaboración con el Foro Económico Mundial Scientific American, la revista convocó a un comité internacional de expertos formado por distintos especialistas en tecnología y se embarcó en el duro proceso de identificar las 10 técnicas emergentes más prometedoras del momento. Tras solicitar la participación de otros expertos de todo el mundo, el comité evaluó docenas de propuestas según una serie de criterios. ¿Qué criterios han elegido para elegir estos 10 temas? Preguntaban, ¿tienen las técnicas sugeridas el potencial de ofrecer beneficios importantes a la sociedad y a la economía? Una. Otra. ¿Podrían alterar la manera establecida de hacer las cosas? 2. ¿Se hallan aún en las primeras etapas de desarrollo, pero despiertan el interés de los centros de investigación, las empresas o los inversores? Otra. ¿Es probable que logren avances notables en los próximos años? El comité buscó la información necesaria y pulió la lista a lo largo de 4 reuniones virtuales, de las que hoy se están haciendo, que también precisamente es el objeto de uno de los adelantos, estas reuniones virtuales. Confiamos en que disfruten con la lectura de este informe, lo mismo os deseo, y esperamos sus opiniones y comentarios. Las que me podéis hacer a mí, pues bueno, sí, posiblemente haciéndoselas a la misma revista, tendrían mejor acogida y más fructíferas que si me las hacéis a mí. Pero bueno, yo siempre estoy abierto a cualquier tipo de comentarios, ya lo sabéis. Cogemos el primero, el que va a ser objeto de este técnicas emergentes número 13, que voy a dar, aunque resulten breves, breves para lo que yo suelo producir en vídeos, que siempre se me va a la media hora, un vídeo por tema, porque así luego les adjudicaré un título que servirá para que tú puedas encontrar la información mejor. No que si te meto 2 títulos en un vídeo o 3 títulos en un vídeo. O sea, uno por vídeo. Este va a ser el de los bioplásticos. Bio, ya sabes qué significa vida. Plásticos, sustancias que varían de forma, multiplicidad de forma. Bioplásticos para una economía, o que servirían para una economía circular. La naturaleza nos ha enseñado que lo que es circular, lo que es cíclico, es lo que perdura. Lo que es lineal no perdura, cambia, evoluciona. Pero lo que perdura es lo cíclico. Entonces, queremos encontrar un sistema cíclico para los bioplásticos, que nos dieran una economía circular. Se hacen, sirven, mueren, se degeneran en otros productos a partir de los cuales se vuelven a hacer, etc. Economía circular cíclica. Nuestra
civilización, hoy se edifica sobre plástico, lo mismo que antiguamente se hizo sobre el hierro, sobre el acero, hoy es prácticamente sobre el plástico. Solo en 2014 las industrias generaron 311 millones de toneladas métricas, una cantidad que se calcula que se triplicará en el 2050. Plásticos. Según el Foro Económico Mundial. Sin embargo, se recicla menos del 15%. O sea, el 85%, ¿dónde va a parar? Mea culpa que yo muchas veces tampoco reciclo lo suficiente. El resto, en su mayor parte, se incinera, se quema, con lo cual los productos gaseosos de la combustión van a la atmósfera y pueden ser muy peligrosos, o se deposita en vertederos o va a parar al ambiente. ¿Dónde he ido a parar? Pues qué sé yo, por ahí lo tiré, lo dejé. Donde por su resistencia a la degradación, porque están hechos para durar mucho tiempo, ya les gustaría que estuvieran hechos para durar menos, pero claro, es difícil conseguir que tengan esas cualidades de dureza, fiabilidad, etcétera, y que luego se degraden rápidamente. Normalmente estas características necesarias para su uso y que todos buscamos, que no se rompa la primera, que no se decolore, etcétera, etcétera, llevan ligadas la característica de la persistencia, de la durabilidad. Dice, donde por su resistencia a la degradación microbiana, claro, los microbios son los que siempre han degradado las cosas. Un árbol se cae al suelo y ¿quiénes son los que le degradan, los que le vuelven a la naturaleza? Los microbios. Igual que a ti y que a mí, cuando nos muramos. Pues dice, entonces esos plásticos pueden durar cientos de años. El plástico que se acumula en el océano, del que últimamente se viene haciendo eco las televisiones, causa toda suerte de desastres, desde la muerte de los animales que lo ingieren, que lo toman, que lo comen, por error, pobres, se creen como no son animales, y tampoco en el mar es el sentido de la vista el más utilizado, que todos son así como un poquito miopes, lo ven borroso. Bueno, dice que lo ingieren por error hasta la liberación de sustancias tóxicas. Incluso puede entrar en nuestro organismo, sí, a través del consumo de pescado contaminado. Claro, ellos lo comen, tú luego comes el pez, pues bueno. Los plásticos biodegradables, es decir, los que se degradan debido al efecto de los organismos vivos, microbios, hongos, etcétera, pueden aliviar estos problemas y contribuir al objetivo de lograr una economía circular, en la cual los plásticos se obtengan a partir de biomasa, o sea, masa producida por la vida, por la naturaleza, vegetal, animal, etcétera, y se conviertan de nuevo en esta biomasa. Al igual que los plásticos derivados del petróleo, que son los plásticos que han hecho toda esta revolución industrial y son a los que hoy les estamos ya diciendo sí, pero estamos pagando muy cara vuestra producción y vuestro servicio, plásticos del petróleo. Claro, tampoco conviene exagerar mucho a veces y conviene tener en cuenta que su supresión nos dejaría en pelota picada, en el mejor de los sentidos, puesto que camisas, pues no sé cómo esta que llevo, no sé qué parte tendrá de fibra vegetal, de algodón, pero seguro que tiene un buen porcentaje y a veces muchos de los tejidos que utilizamos, pantalones, camisetas, son de fibras artificiales.
el terlenca, que si el polietileno, no sé qué, y todas son sacadas del petróleo, de productos mediante la destilación fraccionada que salen y que luego los químicos las transforman en fibras, se hilan, se hacen tela y nos visten. O sea, que si dijéramos que desaparezca todo lo que está hecho con los productos derivados del petróleo, nos podríamos correr el riesgo de encontrarnos desnudos en ese mismo momento. En fin, pues pero buscamos ahora los otros, los biodegradables. Claro, con estos no podemos tener mucha longevidad, porque a lo mejor si compramos una camisa biodegradable, pues al año y medio, oye, mamá, que esta camisa ya se rompe, que se rompe. Si es que es biodegradable, vamos a comprar otra. Todo esto puede suceder. Dice que dice, al igual que los plásticos derivados del petróleo, los biodegradables consisten en polímeros. Los polímeros se llaman así a unas sustancias de química orgánica que son moléculas de cadena larga. O sea, algo más complicadillo que la fórmula de la sal, el cloruro sódico, que solo tiene 2 átomos. No. Los polímeros y sobre todo la raíz poli, que indica varios, es porque hay una estructura de molécula formada por varios átomos en distintas posiciones, etcétera, etcétera, que se repite, formando un polímero, los polímeros de química orgánica. Pues bueno, este plástico al que se apunta ahora también estaría hecho de polímeros. Al igual que los plásticos, los biodegradables consisten en polímeros, moléculas de cadena larga, que pueden moldearse en multitud de formas, claro, se puede hacer la forma que se quiera, siempre que estén en estado fluido. Fluido, como mínimo pastoso. Y mientras está pastoso, tú puedes moldearlo y darle la fórmula. Darle la forma que quieras. Luego se quedará dura. Sin embargo, las opciones hoy disponibles, fabricadas, o sea, porque ya sí hay plásticos biodegradables, hoy existen, fabricadas en su mayoría a partir del maíz, de la caña de azúcar o grasas y aceites residuales, de los recogidos de las cocinas y de los coches y todo esto, carecen en general de la resistencia mecánica, es decir, resultan blandos, se parten fácilmente, se doblan, no funcionan. Hemos hecho una jaula, oye, que se me ha doblado la jaula. Dice, carecen y características estéticas de los materiales clásicos. Resultan más feas, de distintas coloraciones, no tan uniformes, etc. Los recientes adelantos en la producción de plásticos a partir de la celulosa y la lignina. Es decir, estos nuevos plásticos, esta nueva línea de plásticos que se está intentando, tendrían de base estas dos cosas: la celulosa y la lignina. Te recuerdo que la celulosa son los ladrillos y el cemento con lo que las células hacen su cáscara, su membrana. Entonces hay celulosa en todo el mundo impresionante. O sea, cantidades inmensas de celulosa. La madera, todo el cuerpo de la planta, salvo la lignina, que es, pues, si esto fuera el cemento y los ladrillos que hacen la pared, la lignina serían esas varillas metálicas que se meten en el hormigón entre el cemento y que son las que dotan a las estructuras vegetales de la rigidez y de la dureza. De lignum, pide la palabra leño, leña, dureza. Son las que hacen esas maravillas de que una caña finita y recién salida hace 4 días aguante unos vientos enormes sin partirse.
por la rigidez, pero al mismo tiempo elasticidad que tienen. Todo eso lo proporciona la lignina. A veces, para sacar esta lignina y dejarla más liberada, como sucede con el esparto, pues se mete la planta o la cañuela en agua, para que los microbios se coman la parte blanda y dejen la parte dura que no pueden comer tan fácilmente, que es la lignina. Y con eso en forma de fibra, pues bueno, luego tejen pues todos los utensilios, alfombras y todo eso de esparto y de pita, de la famosa cuerda, igual. Dice, o la lignina, que es la materia seca de las plantas. O sea, cuando ya el agua se retira y se ha llevado el protoplasma de las células, que ha quedado pues la pared, la celulosa y las varillas de fortalecimiento, que son la lignina, que es la materia seca de las plantas. Resultan prometedores estos estudios sobre estas dos cosas para superar estos inconvenientes. Presentan además una ventaja adicional para el ambiente. ¿Por qué? La celulosa y la lignina pueden obtenerse de plantas no alimenticias. Oiga, pero estaríamos quitando alimento. No. Plantas no alimenticias, de estas que salen en el bosque, y nadie las utiliza. Ni siquiera los animales de pasto se las comen porque no son agradables para ellos, prefieren otras. Bueno, pues estas plantas, por ejemplo, como la caña común o carrizo, que es la caña que nace en las orillas de los ríos, en diversas familias. O sea, no todas pertenecen a la misma familia. Las hay más altas, las hay más bajas, pero todas tienen igual el mismo trigo tiene y los cereales tienen esa estructura de caña. Lo que pasa es que en vez de tener la inflorescencia en forma de espiga y dar los granos tan enormemente decisivos para la humanidad, como son las gramíneas y el arroz y todas estas, pues estas dan un penacho, como un plumero, que habrás visto. Oye, mira esto, y te hace cosquilla. Eso sería las semillas minúsculas que se extienden por el viento, aunque normalmente en las orillas de los ríos estos ya sabes que se propagan mediante el avance de sus raíces subterráneos. Bueno, no raíces, perdón, no son raíces, son tallos, que son los rizomas, que es un tallo subterráneo. Oiga, pues todos los tallos no tienen... Sí, pero hay tallos también subterráneos. En fin. Bueno, pues este carrizo, que es muy productivo y es muy fácil obtenerlo, y que no serviría para otra cosa, pues nos puede proveer de celulosa y de lignina. Que duda cabe de que también lo podemos hacer esto con la paja normalmente de las cosechas de trigo y cebada y centeno después de haber sacado el grano. De hecho, hay fábricas que cogieron como materia prima para los plásticos y para los combustibles y todo esto el sobrante de paja de los campos. Bien, dice, como la caña común o carrizo, cultivadas en tierras marginales, es decir, tierras que no son deseables para cultivo, o no aptas para productos alimentarios, o de desechos forestales. Oye, que han limpiado el bosque y toda esta masa que hemos sacado de la limpieza, claro, los árboles no, los árboles se han quedado ahí, y ahora está el bosque limpito para que no se queme, etcétera. Pero todo eso que hemos sacado, toda esa biomasa, bueno, pues toda esa se puede utilizar para esto. Y también subproductos agrícolas, como el exceso de paja, que de otro modo no tendrían ninguna utilidad. La celulosa es el polímero orgánico más abundante de la Tierra. Es un componente importante de las paredes celulares vegetales, ya te lo he dicho. La lignina rellena los espacios en ellas, que también es otro polímero. La celulosa es un polisacárido,
porque está hecho a base de otra célula muy famosa que es la glucosa, pero estructurada en distintas moléculas de glucosa que forman el mero y que luego a su vez hacen el polímero, que es la celulosa. La lignina rellena los espacios en ellos, proporcionando fuerza y rigidez. Para obtener plásticos a partir de estas sustancias, primero, han de descomponerse en sus unidades básicas o monómeros. Es decir, esas repeticiones que hemos dicho de los poli, que son varios, bueno, por lo primero hay que hacer es que no sean polis, es decir, perdón, no es que no sean polis, que no sean varios, sino separarlos de uno en uno, esas unidades básicas que uniéndose formaban el polímero. No, ahora cogeremos esa cadena, por decirlo así, y le sacaremos los eslabones uno por uno, que serían los meros. Dice, pues primero han de descomponerse en esas unidades básicas o, no los llaman meros, sino un mero, monomero. Por contra del polímeros, el monómero. Los investigadores han descubierto recientemente métodos para llevarlo a cabo porque parece ser que esta primera función de convertir un polímero, partirlo en sus normales monómeros, es de lo más costoso. La naturaleza las trabó bien, esos eslabones, para que no se desgajaran unos de otros. Entonces a nosotros nos va a costar bastante. Y si no logramos partir ese polímero en monómeros, no podremos hacer nuestro propósito de crear sustancias plásticas con ellos. El trabajo sobre la lignina, en concreto sobre la lignina más que sobre la celulosa, dice, reviste especial importancia, pues sus monómeros contienen anillos aromáticos, que son estos que en la química orgánica se les dibuja con la estructura hexagonal. A lo mejor aquí tienen un oxígeno, aquí tienen un grupo alcohol, luego están unidos a otro oxígeno, a su vez con otro anillo aromático, o benzoico, creo que también se llamaba. Anillos aromáticos, las estructuras químicas que proporcionan algunos plásticos tradicionales, su resistencia mecánica y otras características deseables. Es decir, que esta estructura de anillo de sus monómeros serían las que confirieran dureza y estabilidad a los nuevos plásticos. La lignina es insoluble en la mayoría de los disolventes. Es decir, que esta sustancia, si fuera el polímero de la lignina, para disolverlo es difícil. Es insoluble en la mayoría de los disolventes tradicionales, empezando por el agua. Claro, mala lignina, mala fortaleza habría basado la naturaleza si fuera soluble en agua, que está por toda la naturaleza, se riega y llueve. Es insoluble en la mayoría de los disolventes, pero se ha observado que ciertos líquidos iónicos, que están constituidos sobre todo por iones, que sabéis que son como átomos cargados, no neutros, equilibrados en carga positiva y negativa, sino con exceso o defecto de electrones que hace que tengan una consistencia y presencia, o como diría, un comportamiento eléctrico, como si fueran una pequeña carga eléctrica. Esos son los iones. Que son, dice, pues se ha observado que ciertos líquidos iónicos que son respetuosos con el ambiente, porque claro, en todo esto hay que tener en cuenta que el proceso sea respetuoso también con el ambiente, que no utilicemos sustancias que son agresivas con el ambiente, o gastemos exageradamente el agua, o en el momento de su fabricación despidan gases o subproductos que sean nocivos. No, todo eso hay que evitarlo, porque si no, claro, vestir a un santo desvistiendo a otro, mal arreglo es eso. O sea que estas cosas se tienen muy en cuenta. Entonces dice que sí, que efectivamente se ha observado que ciertos líquidos iónicos, que son respetuosos con el ambiente, pueden separarla de manera selectiva de la madera y de las plantas leñosas.
Es decir, entresacar, coger la lignina y dejar lo demás. Y esto nos lo harían estos líquidos iónicos. A continuación, unas enzimas, unos fermentos, esas sustancias que hacen que otras dos reaccionen, eso es un fermento o una enzima. Es como el desencadenante, es como el conseguidor. Esas personas que hacen que otros dos realicen un buen negocio. Bueno, pues eso sería una enzima, un fermento. Un catalizador, que es lo que hacen también los catalizadores. Bueno, pues dice que a continuación, unas enzimas, no de la naturaleza, sino diseñadas genéticamente. Aquí entra la ingeniería genética, muy importante. Similares a las de ciertos hongos, especialistas en alimentarse de sustancias muertas, de los secretos que no tenga el hongo para alimentarse de lignina no los tiene nadie. Los hongos y a su lado las bacterias putrefacientes o que logran la putrefacción. Pues a imagen de estas se han hecho unas enzimas con ingeniería genética, mirando a los hongos y a las bacterias. Pues estas pueden romper la lignina disuelta en sus monómeros o elementos básicos. Estos resultados han fomentado la creación de empresas como la Chrysalix Technologies, ríete de mi inglés, derivada del Colegio Imperial de Londres, ha desarrollado un proceso que utiliza líquidos iónicos de bajo coste, muy importante siempre la pela, para aislar la celulosa y la lignina de materias primas. Otra empresa, una empresa finlandesa de biotecnología, la Midgen OY, produce una serie de enzimas genéticamente modificadas también, que dividen ligninas de diferentes orígenes en compuestos necesarios para una amplia gama de aplicaciones, no ya de producción de plástico, sino otras aplicaciones. Y Mobius, otra empresa, antes llamada Grow Bioplastics, está desarrollando pellets, que son pequeñas proporciones. Pellets es como un bocadito, eso sería un pellet, y se utiliza para múltiples ciencias y múltiples aplicaciones y producciones. Está desarrollando unos pellets de plástico, de plástico, a partir de lignina. En principio para un uso un poco vasto, un poco grosero, podríamos decir, que es para hacer macetas biodegradables. Sí, las macetas donde se planta una planta. También para hacer mantillo agrícola. Un mantillo, una especie de protección de los suelos. Y otros productos. Aún han de salvarse muchos obstáculos antes de que se extienda el uso de estos nuevos plásticos. Uno de ellos es el coste. Si no es barato, porque claro, hacer las cosas en química es que se puede hacer todo. ¿Hasta convertir las cosas en oro? Sí, también. Pero todo a base de dinero. Entonces, claro, aquí se trata de hacerlo con un coste rentable. Y además, se debería minimizar la superficie de terreno y la cantidad de agua empleadas para producirlos. Es decir, claro, si necesitamos coger hectáreas o kilómetros cuadrados de terreno para que de ahí el carrizo que sale, y luego no sale un puñadito de plástico, pues no sería rentable. Es decir, que eso también se tiene que superar. Aun cuando la lignina provenga solo de residuos, se necesita agua para convertirla en plástico. Y el agua hoy es un elemento precioso que hay que tener en cuenta en todas las producciones. Como en cualquier desafío importante, y aquí esto va a ser muy importante, porque el mundo con el plástico derivado del petróleo ya sabemos dónde nos está llevando, necesitamos, y es muy importante este otro tipo de plásticos, se necesita, dice, como cualquier, las soluciones requerirán una combinación de medidas. Es decir, no solo se hace con este tipo de medidas, no, hay que meter medidas de estas, medidas del otro, medidas tal, desde las regulaciones, es decir, normas de los estados que regulen, no, mire, este plástico ya no se puede utilizar para hacer este tipo de cosas.
Así que multa o queda prohibido o esto se destruye. O sea, regulaciones y también decisiones personales de mentalización. De mentalizar a la gente que utilicemos los plásticos en cuanto salgan, aunque sean un poquito peores que los tradicionales, y los prefiramos porque esto nos va a llevar a un mejor paradero y al mismo tiempo estaremos alentando y fomentando y pagando la investigación para que cada vez sean mejores. Pero claro, muchas veces dicen, no, yo compro esto que es de primera calidad, que tal, que igual. Sí, pero sepa usted que por ahí vamos mal. Es que este otro no. Sí, pero si usted compra eso, está propiciando la financiación de la investigación para que se llegue a ser mejor. Y por ahí sí que iríamos bien. Dice, y en la forma en que la sociedad usa y desecha los plásticos, que es esto último que te está apuntando. Aún así, las técnicas emergentes de producción de plástico biodegradable, estas, proporcionan un ejemplo perfecto de cómo disolventes más ecológicos y biocatalizadores más eficaces, aquellos los que hacen que los cuerpos reaccionen, puedan contribuir a generar una economía circular en una industria importante, no, importantísima. Me parece que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, ha sido el primero. En el vídeo siguiente hablaremos de otra técnica emergente. Hasta ahora.